Biblia en Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19. Vamos con los hermanos de las redes sociales. Vamos a compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Levítico capítulo 19. Y vamos a leer. ¿Cuántos trajeron la Biblia? Gloria al Señor. Lo contrario, yo creo que va a aparecer ahí en pantalla. Y vamos a leer el versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Quien lo vaya encontrando va confirmando con un amén. Les cuento que el mensaje de hoy, en estos días estaba orando al Señor y vino el susurro del Espíritu Santo. Yo le llamo así, ese sentir de hablar de un tema que está retrasando muchas bendiciones para la iglesia. Afecta a la iglesia de manera directa e indirecta, sobre todo cuando dos o tres tienen este problema. Pero afecta también de manera personal. Y el Señor me indicó para hablar sobre esto, porque hay mucha gente que dice: ¿por qué yo no surjo? ¿Por qué yo no prospero? ¿Por qué a mí no me va bien? ¿Por qué las cosas no se dan? Y resulta que hay cosas que no se ven, pero que afectan. Amén. Hay cosas que usted no ve, pero afectan. Y son esos pecados, esas cosas que están en el alma, allá adentro. Una persona, por ejemplo, con rabia, usted no se da cuenta. Una persona con rabia te puede sonreír, Moisés. Te puede decir: ¿cómo estás, Moisés? Y por dentro, ¿qué hace aquí? Sí. La ira, la rabia es muy fácil de disimular. Entonces, si no tratamos esto de manera quirúrgica, con la única herramienta que llega hasta allá, que es la palabra, usted la ira no la puede reprender. Espíritu de ira, puede que haya un demonio de ira, no sé si existe, pero la ira es un fruto de carne. ¿Escucharon? Entonces, fuera ira. No, la ira se va más. Necesitas más de un grito. Necesitamos la palabra. La palabra va quirúrgicamente y llega hasta partir el alma. Y esa es la que puede sanar nuestro corazón. Y hoy les voy a hablar de un tema así, que creo que la iglesia lo necesita saber. A su nombre. Levítico capítulo 19, versículo 18. Vamos a leer el versículo 18. Gloria al Señor. Dice así la palabra: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Ahí está la firma, ¿no? Ahí está la firma. Esto no lo dijo Moisés ni Aarón, el mismo Dios. Vamos a repetirlo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levanten las manos. Señor, gracias. Háblanos en esta preciosa mañana a través de tu palabra.
Tu palabra es, Señor, sustancia para mi alma, refrigerio para mis huesos. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados, y denle un aplauso fuerte al Señor, bien bonito. Eso, un poco de brillo, un poco de eco, pequeñito. Esto vale un poco. ¿Me escuchan bien? Allá arriba, ¿me escuchan bien? Bien. Déjenme hablarles sobre el resentimiento. Es el tema de hoy. Y usted dice, ¿qué tiene que ver el rencor con el resentimiento? Ya lo van a ver. El resentimiento, para entenderlo, tenemos que hacer una pequeña incisión y vamos a mirarlo de una manera etimológica. Vamos a estudiar esta palabra resentimiento. ¿Qué significa? La palabra resentimiento es el fruto y la suma de 3 vocablos latinos. Por ejemplo, el prefijo re, porque la palabra empieza por resentimiento. El prefijo re es sinónimo de repetición. Repetición. El verbo sentiré, porque es resenti, de sentiré, es equivalente a sentir. Repetición, sentir. Y el sufijo con el que termina miento, resentimiento, miento, aquí significa, equivale a traducirse como medio. En total, resentimiento es la repetición del sentir como medio para abordar situaciones. Eso es resentimiento. La repetición del sentir como medio para abordar situaciones. Para los que escriben, puede escribir lo siguiente. Es decir, que una persona resentida experimenta en el presente el daño o la ofensa sufrida como si acabara de ocurrir, dicho de otro método, de otra manera. No puede o no quiere dejar en el pasado lo ocurrido. Por ende, vuelve a sentir lo vivido. El resentimiento es la repetición de eso que dañó, eso que me causó dolor. Y hoy lo puedo recordar, aunque en 1940 haya sucedido esa traición. Hoy lo recuerdo y es como si hubiera sido reciente. Y esta persona continuamente viene recordando esa herida que le hicieron. ¿Quién puede entender hasta ahí? Por eso se llama resentimiento, un sentimiento que se repite. Cuando la persona está furiosa, vuelve y recuerda, vuelve y trae a la mente eso que le hicieron y se duele. Esa herida está supurando, está reciente. Repito, aunque haya pasado hace 10 años o 20 años atrás. Los casos de resentimiento en la Biblia son demasiados. Y ya les voy a hablar un poco más de el resentimiento, pero solamente para que tengan una idea, para que miremos un poquito algunos ejemplos de la Biblia y cómo la Biblia resalta el resentimiento de algunos personajes y lo que lo causan. Por ejemplo, una de las cosas que causan resentimiento es el desmerecimiento y la reprensión. Cuando una persona se siente que no le valoran, que no le dan lo que merece, se resiente. Yo debería ser tal cosa. ¿Y por qué a mí y a él sí? ¿Eso produce qué? Resentimiento. O cuando se le reprende. Los psicólogos dicen que hay gente que llena sus consultorios con personas que están resentidas por el regaño de un profesor que cuando a las personas eran niños, el profesor les golpeó, les regañó y todavía ese regaño hace eco en su adultez, a su nombre. Y esta persona está afectada el día de hoy por un regaño en su niñez. Entonces, la reprensión o el desmerecimiento causa
este problema de resentimiento. Génesis capítulo 4, verso 3. Ustedes pueden mirar. Déjenme parafrasear lo que dice allí. La Biblia dice que Abel y Caín presentaron una ofrenda a Dios. Pero en el versículo 5 del capítulo 4, la Biblia dice que Dios no miró con agrado la ofrenda ¿de quién? De Caín. Y me gusta cómo la Biblia expone el sentimiento de Caín. Y dice, y se ensañó Caín. Esta palabra, si usted hace un pequeño estudio, significa se resintió. Caín se resintió, dice, en gran manera, y decayó su semblante. Porque eso se somatiza. Una persona resentida hay veces no lo puede disimular. Sus semblantes son decaídos, bravos. Hay gente que sabe disimular el resentimiento. Hay otros que no pueden, como Caín. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has resentido? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Caín, ¿qué te pasa? Y Dios le dice en el versículo 7, si bien hicieres, en otras palabras, Caín, ¿por qué te enojas? Reconoce que lo que hiciste estuvo mal. La ofrenda que ofreciste no era la que yo te estaba pidiendo. Ustedes saben que los dos ofrecieron una buena ofrenda, pero Caín dio no lo que Dios exigía, un sacrificio con sangre. Y por eso Dios le dijo, ¿por qué te resientes? Si hubieras hecho bien las cosas, ¿no hubiera sido usted enaltecido, Caín? Hay veces el resentido quiere justificar lo que le hacen, pero hay veces el resentido no reconoce lo que hace. Entonces, Caín, resentido, invita a su hermano al campo. Abel, vamos al campo. Mira la hipocresía. Una persona resentida te puede hablar. Una persona resentida puede parecer normal. Abel, vamos al campo, vamos a cazar, no sé. Y Abel va y allí lo mata. Una persona resentida es peligrosa, porque en cualquier momento ese resentimiento puede causar mucho dolor a otros. A su nombre. Son casos de resentimiento en la Biblia. Pero hay otras cosas que producen resentimiento. Por ejemplo, el mal comportamiento de los demás. Quizás un hermano tuyo, tu papá, tu mamá. Alguien no se portó bien. Quizás no lo hicieron contra ti. Dígame, ¿cuántos hijos están resentidos con el padre porque ven que golpea a la mamá? Y crecen con ese resentimiento. Yo vi a mi papá golpear a mi mamá. Y crecen con eso. Están llenos de resentimiento. Y comenzamos a querer desear lo peor para esas personas. Nos sentimos decepcionados porque quizás esperábamos algo mejor de ese familiar o quizás de alguien de la iglesia. Y esa persona hizo algo que me hirió y estoy decepcionado y esto causa resentimiento. Esperábamos algo diferente de determinada persona o institución. ¿Cuánta gente sale por ahí hablando? Esa iglesia no tiene amor, en esa iglesia me expulsaron, en esa iglesia, y están resentidos con una institución. Pero claro, ellos nunca cuentan lo que hicieron. Ellos nunca dicen el por qué se les expulsó o el por qué se les disciplinó. Solamente están tan resentidos que hablan de lo que le hicieron y contaminan a la gente. Una persona resentida, usted se le sienta al lado y te contamina, te llena de odio. Esto le pasó a un personaje que poco se habla. Cuando hablamos de Lucas capítulo 15, hablamos del hijo pródigo. Y todos hablamos del hijo pródigo, el hijo pródigo que se fue y le pidió la herencia al papá. Si usted lo mira, esa parábola en el contexto cultural, pedirle la herencia al papá era como desearle la muerte al papá. Bueno, papá, muérete porque quiero la herencia, pero muérete rápido, de todas maneras la quiero hoy. Y la herencia en ese tiempo era la tierra.
la tierra. O sea que el hijo pródigo cometió 3 pecados cuando se fue de la casa. Primero, deseó la muerte del papá. Número 2, pidió la herencia adelantada. Por ende, el papá tuvo que darle tierra. Tierra. Y fue y la vendió. Y eso en Israel no se podía. En Israel había una ley que la tierra no se podía vender. La tierra se tenía que heredar de la misma familia. Entonces el hijo pródigo cometió terrible pecado. Vendió la tierra de su familia, cosa que Dios había prohibido. A su nombre. Y más encima se la gastó toda y se fue. Después, ustedes saben la historia, tuvo hambre y él dijo: volveré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Recíbeme como a uno de tus jornaleros. En ese tiempo habían 3 clases de personas que trabajaban en las casas de las personas pudientes en Israel. Habían jornaleros que trabajaban solo allí por la comida, sin recibir ninguna paga, pero vivían en la casa del papá. Había otra clase de trabajador que recibía una parte del pago, una partecita del pago, y simplemente hacía ciertos oficios y ya, y también se iba. Y había otra clase de personas que solamente iban, hacían el trabajo solo por la comida y no recibían pago, ni tampoco podían dormir en la casa. Cuando el hijo pródigo le dijo: Padre, recíbeme en casa, recíbeme como uno de tus jornaleros, pidió el menor de todos los cargos: solo deme comida y yo me voy en las noches a dormir afuera. O sea, el muchacho se arrepintió. Amén. Y ustedes saben que el papá del hijo pródigo lo recibió. Entonces, hay veces nos enfocamos ahí, pero quiero que miren más adelante. No se enfoquen en el muchacho que se arrepintió y quería comer la comida de los cerdos y el papá le dio un beso, le dio un anillo, le dio ropa, le dio zapatos. No, la Biblia pone en escena en el versículo 25 al hermano del hijo pródigo. Poco se habla de él, la Biblia no pone el nombre. No sé cómo se llamará, Luis, Benjamín, no sé cómo se llamaba este hombre. Pongámosle un nombre imaginario. Y dice la Biblia, versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca a la casa. Repitan conmigo: llegó cerca a la casa. No entró, llegó cerca y escuchó la música y las danzas. ¿Qué está pasando? Y en vez de llamar al papá, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. ¿Qué es ese ruido? ¿Por qué hay danzas? ¿Por qué hay música en la casa? Y este criado, que no tenía mucha información de cómo su hermano había llegado arrepentido, le dijo: ¿a qué no te imaginas quién volvió a la iglesia? No era la iglesia, no haciendo nada, un paralelismo. ¿A qué no te imaginas quién volvió a la casa? El sinvergüenza que vendió las tierras de tu papá. Por eso usted siempre trate de hablar con la persona y no con terceros. Porque hay gente que te va a cizañar. Hay gente que le gusta distorsionar las cosas. Qué error del hermano del hijo pródigo, llamar a un criado y el criado le dijo: sí, tu hermano volvió. Más encima le mataron el becerro gordo. Entonces se enojó y no quería entrar. Se llenó de resentimiento. La Biblia lo pone en la puerta, no quiso entrar. Y si ustedes ven la parábola, ahí lo deja. No sabemos si entró o no. Ahí se queda. ¡Bravo! Porque su hermano, que vendió las tierras, que deseó la muerte de su papá, había vuelto y el papá lo recibe con un regalo. Cuidado con la persona que te habla. Porque el resentido, hay veces está resentido por cosas que ni siquiera son verdad. Conozco gente que está resentida con los pastores. No, el pastor dijo esto de usted y resulta que no lo dijo. Distorsionaron y usted está enojado con el pastor o enojado con alguien de tu familia. Usted tiene que ir a la raíz. El hermano del hijo pródigo tenía que hablar con el papá
papá, ¿qué pasó? Y el papá le hubiera explicado, mijo, tu hermano vino arrepentido, se arrepintió, sí reconoció su pecado. Y yo le aseguro que aquí hay gente que usted está resentido por cosas que no pasaron, simplemente por cuentos que le metieron a usted en la cabeza. Tenga cuidado, hermano. Hay cosas que no son verdad y usted las cree por terceros. A su nombre. Entonces, el papá sale. Le dijo, hijo, ¿por qué no entras? Vamos a celebrar. Tu hermano ha regresado. Y mire una persona resentida cómo actúa. Mire cómo actúa un resentido. Dice, entonces dice la Biblia que no quiso entrar, mas él respondiendo le dijo, Padre, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Qué? ¿Será que este nunca había desobedecido? Por favor, no hay ser humano que no desobedezca. Pero el resentido siempre se va a ubicar en una posición de superioridad. Una persona resentida se va a creer muy buena. Aló, papá, yo nunca te he desobedecido. Mentiroso. Mentiroso. Él lo que quiere es justificar su enojo. Hay gente que justifica su enojo. Oh, yo siempre he sido fiel, siempre he estado aquí y no me dejan participar en el coro. Oh, yo nunca me he ido de la iglesia, he sido obediente y el pastor no me tiene en cuenta. Porque el resentido siempre se pone en esa posición de justo, de que no parte un plato, pero parte en la vajilla. Entonces el hijo pródigo dijo, yo nunca he hecho nada, yo no te he desobedecido, es más, ni siquiera un cabrito me lo has dado para comerlo con mis amigos. Y el papá le dice, mentiroso, todo lo que tengo es tuyo. No justifiques tu resentimiento. Si todo lo que es mío es tuyo, si tú no lo has tomado es porque tú no quieres. Entonces fíjese cómo el resentido se justifica. Es que yo no he hecho nada malo, yo no merezco esta situación. Entonces, el resentido se queda en la puerta. Y el papá dice, tu hermano merece una fiesta porque volvió. Hay veces en la iglesia hay mucha gente resentida porque hay hermanos que se han ido de la iglesia y a los años vuelven y comienzan a trabajar en la obra. Y hay gente que dice, ¿cómo es esto? Este se va y ya está cantando, ya está predicando. Y yo que siempre he estado aquí, que he sido fiel. Y están resentidos. De que los hay, los hay. Y se están justificando. Y usted no se ha dado cuenta que quizás usted no ha surgido por tu carácter, por tu manera de ser, por tu falta de disposición, que Dios tiene que traer los pródigos para hacer lo que a usted le tocaba, por tu pereza y por tu negligencia, que los pródigos tienen que venir a tomar los lugares que usted debería tener, y cuando ellos toman los lugares, ahí usted se resiente, ahí usted dice, ¿y por qué a mí no? Porque usted nunca estuvo dispuesto, siempre llegó tarde. Nunca alzó la mano para decir yo puedo, yo quiero. Entonces Dios tiene que traer esta gente de afuera y traerlos de nuevo a la obra para que hagan lo que a usted le tocaba. Cuidado con ese resentimiento. Hay quienes les cuesta perdonar y aceptar lo que Dios ya perdonó y aceptó. El hermano del hijo pródigo le costaba perdonar a su hermano sabiendo que ya su papá lo había perdonado. Hay gente que le cuesta perdonar a la persona que ya Dios perdonó. Míreme por favor. ¿Por qué te cuesta tanto perdonar a alguien que ya Dios perdonó? Alguien que ya Dios transformó. El resentido dice, el que es nunca deja de ser. Árbol que nace torcido, así se queda.
Mi pregunta es, ¿acaso Dios no puede cambiar una persona? ¿Habrá algo imposible para Dios? Pero el hermano del hijo pródigo, no sabemos si entró, si quedó resentido. La Biblia lo deja en la puerta. Bueno, es una parábola, pero si el Señor no dijo cómo terminó, la Biblia no dice, y entró gozoso y abrazó al hermano. Por algo el Señor Jesús no terminó la parábola, como para que nosotros analicemos que hay gente que quizás nunca va a perdonar, aunque ya Dios lo haya perdonado a esa persona. Nunca. Nunca vas a perdonar tu cónyuge, tu hermano de la iglesia. Siempre lo vas a ver con esos ojos, como el día que esta persona te ofendió. Hay gente que ve a esa persona como ese día que te ofendió, y tú no sabes que ya el Señor le cambió el corazón. El resentimiento también viene por la traición, el engaño. Cuando alguien te engaña, cuando alguien te traiciona. Hubo un caso en la Biblia de una pareja de hermanos que duraron 20 años sin hablarse. Y uno de ellos estaba resentido y lo quería matar. Génesis capítulo 27, versículo 20, habla de Jacob y Esaú. Jacob, con una estrategia, le quita la primogenitura. ¿Lo han leído? Igual Esaú cometió el error de decir, bueno, al fin y al cabo, ¿para qué quiero la primogenitura? Dame ese guisado de lentejas. Jacob hizo el guisado y se quedó, dijo, bueno, está bien, me quedo con la primogenitura. Pero cuando llegó el momento, Jacob la reclama de una manera astuta. Y cuando Esaú llega a reclamar la primogenitura, ¿cómo se daba la primogenitura? El papá le colocaba la mano encima y lo bendecía. El 80% de las riquezas del padre pasaban a esa persona. Aparte, las bendiciones del cielo. Tener la primogenitura era un privilegio y le correspondía a Esaú. Pero llega Jacob con su astucia, con su trampa, y le quita. Se disfraza de su hermano. Ustedes saben la historia. Se disfrazó y la recibió. Cuando llega Esaú, dice la Biblia que Isaac se sorprendió. Pero hijo, yo te acabo de bendecir y ya no puedo volver a bendecir. Ya di la primogenitura, no la puedo revocar. Tu hermano la recibió, vino, se disfrazó. Pensé que era usted. Y dice la Biblia, versículo 34. Mire cómo la Biblia especifica esto. Dice, capítulo 27, versículo 34. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande. O sea, gritó. Clamó con una muy grande. Es un eufemismo, significa que gritó. Y muy amarga exclamación: ¡Papá! ¡Bendíceme a mí también! Se amargó, se llenó de resentimiento. Y Isaac le dijo, yo no puedo, te daré otra bendición, pero no te puedo ya dar la primogenitura. En el versículo 41 de Génesis capítulo 27 dice, póngamelo en pantalla, Génesis 27, 41, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Sabe cuánto duró eso? 20 años. Haciendo un estudio cronológico, encontré que no le habló al hermano 20 años resentido contra su hermano Jacob. Yo no sé si aquí hay gente que usted lleva años sin hablarle a alguien de su familia. A su papá, a su mamá, a un hermano, a un primo. Alguien que te hirió. ¿Sabe por qué? Estás resentido. Y esto el Señor lo sabe. Y si supiera cuántas bendiciones usted está dejando de recibir por ese resentimiento. Hay mucha gente en la iglesia resentida. Yo estoy sorprendido, hermano. Bueno, no sé aquí en Uruguay, porque aquí en Uruguay todo el mundo es amor.
Pero he estado en unos países, hermano, donde gente, uno los ve en el rostro, en las actitudes, resentidos, porque no se les dio una oportunidad en alguna concentración grande. Hay gente resentida porque quizás alguien no te saludó, cosas pequeñas. Hay gente que se fue de la iglesia porque no se le dio una oportunidad. Y nos ven en este momento a través de las redes y dicen: yo por allá no voy porque me miraron feo. Mi pregunta es: ¿tanto así? Personas resentidas, inclusive con Dios. Acuérdese que Esaú gritó al papá, le gritó: papá, bendíceme a mí también. Y mientras yo preparaba este bosquejo, el Señor me dijo: hay gente resentida conmigo, dice el Señor. Hay gente que le dice a Dios: ¿por qué Dios sucedió esto y usted no hizo nada? ¿A dónde estabas, Dios, cuando me sucedió esto o aquello? ¿A dónde estabas cuando fui violado? ¿A dónde estabas cuando murió mi madre? ¿A dónde estabas cuando murió mi hermano? Y hay gente que está resentida con Dios, como si Dios tuviera la culpa de ello. Esto lo hizo Marta en Juan capítulo 11, verso 21. Lázaro estaba muerto y cuando vio a Jesús, Marta le dijo: bonita la hora de llegar. Si hubiese llegado antes, mi hermano no se hubiera muerto. Y a veces le echamos la culpa al Señor de las tragedias, pero sepan que estamos en un mundo caído por el pecado. Y hay cosas que van a pasar. Pero yo le digo una cosa: Dios está ahí para restaurar y sanar tu corazón. Dios sabe por qué las permite. Nunca amarás más que Dios. Nunca cuestione lo que Dios permite. Perdone. Por eso hay gente que no volvió a orar. Conozco gente que no volvió a orar, gente que no volvió a la iglesia porque están resentidos con Dios, porque Dios no les dio lo que pidieron, porque Dios no hizo nada en el momento que tanto lo necesitaban. Pero entiendan que Dios es soberano y hay cosas que van a pasar. Pablo murió decapitado. Los apóstoles murieron de manera terrible. ¿Acaso Dios no los amaba? Hay cosas que Dios debe permitir. ¿Por qué? Algún día lo sabemos. Lo sabremos allá. Pero le voy a decir algo: nunca vas a poder amar más que a Dios. Dios es la fuente del amor. A su nombre sea la gloria. Escuchen esto. ¿Por qué les dije que el rencor y el resentimiento eran amigos? En términos generales, el rencor y el resentimiento son exactamente lo mismo. Se pueden usar ambas palabras como sinónimas. Sin embargo, es común que se les distinga a través de ciertos matices. El rencor es el resentimiento más grave. El rencor simplemente es cuando guardas un resentimiento durante mucho tiempo. Por eso en el diccionario de la lengua española, rencor significa un gran resentimiento. Es cuando estás resentido, pero pasan 10, 20 años y sigues con lo mismo. Ya eso se convierte en rencor. El gran resentimiento es rencor. Aquí hay personas que hoy usted no puede salir de aquí sin cerrar el ciclo de tu vida, sin perdonar, sin dejar ir lo que pasó. Vas a tomar la Santa Cena en un momento. Y hay gente que toma Santa Cena normal y creen que porque no adulteraron o fornicaron o no mataron son dignos. Pero hay cosas peores que eso. El resentimiento, el rencor. Ya de un resentimiento ya pasaste al rencor porque, repito, llevas tanto tiempo resentido que eso se te volvió un rencor. Del rencor pasas a la amargura porque eso es una escala. La amargura ya es más terrible todavía, porque la amargura es aquella que echa raíces y afecta, ya les voy a decir, tu vida social, tu salud, tu vida emocional. Escuchen esto.
¿Sabe cuál es el alimento del resentimiento? El pasado. El pasado es lo que alimenta tu resentimiento. Puede pensarse que el resentimiento es una herida abierta que no sana y que no deja de producir dolor. Hay personas que están a su lado, que están con heridas abiertas, traiciones, engaños, trampas, gritos. Y eso está ahí, patente, dominante en tu corazón. Y cuando estas personas recuerdan o le nombran el nombre de esa persona que le causó dolor, ay, hermano, usted se da cuenta cómo reaccionan. No me nombre esa persona. Ni me lo recuerdes, hijo del demonio. Es fácil distinguir una persona resentida. Las personas resentidas en general se muestran ofendidas y adoloridas o rabiosas ante un hecho del pasado, el cual puede envolver con una suma de facilidad como si acabara de ocurrir. Quiero que escuchen esto que les voy a decir. Algunos síntomas del resentimiento. Y mucha gente que está aquí escuchándome no sabía que usted tenía resentimiento y hasta hoy se va a enterar. No sabía. Y hay gente que dice, yo no, gracias a Dios. Así como el hermano del hijo pródigo. Yo siempre he sido obediente. Yo no tengo resentimiento. Pero tus palabras, dicen por ahí un dicho, el pez muere ¿por qué? Por la boca. Tu manera de reaccionar te revela el resentimiento. Una persona con resentimiento pone mala cara o se siente mal ante la presencia o ante la mención del nombre de la persona o institución que le ofendió. Una persona con resentimiento habla de manera burlona y degradante sobre esa persona que le hirió. Una persona con resentimiento tiene pensamiento desagradable sobre ellos. Se sienten furiosos sin razón aparente. De repente se ponen furiosos y usted no sabe por qué. Están resentidos. Se sienten deprimidos, abatidos. El resentimiento provoca desconfianza y dificultad para abrirse y confiar en otras personas. Por eso hay gente que ya parecen una tortuga. Usted los va a saludar y se meten en el caparazón. Y uno dice, ¿qué le pasó a este? ¿Quién ha visto? ¿Quién ha visto? Son tortugas. Están metidas en ese caparazón de rencor, de resentimiento y no se abren a los demás. Yo no confío en nadie después de lo que me hicieron. Y por eso ya no tienes amigos. Por eso te da miedo compaginar con los demás, relacionarte con los demás, porque piensas que todo el mundo te va a herir. Pero la Biblia dice, amaos los unos a los otros. No podemos dejar que esas cosas nos vuelvan personas grotescas, toscas. No podemos permitir. Míreme, por favor, no permita que lo que te pasó en el pasado dañe tus relaciones actuales. Míreme, por favor. No lo haga. Ya no confías en nadie, ya no tienes amigos, ya te da pena. Ni pena es, te da miedo. Y esto es lo que pasa con una persona resentida. Es capaz de hacer algo o tomar una actitud que no quiere ni le gusta solo por venganza e indisponer a su ofensor. Una persona resentida es capaz de hacer algo o tomar una actitud que no quiere, pero solo lo hace como venganza. ¿Quién me está entendiendo? Ahora no hago nada en la iglesia, pero hasta que se mueren por hacer algo. Quieren cantar, quieren predicar, pero no. Porque están tan resentidos y ellos hacen eso para ofender al que quizás lo hirió. Ellos toman actitudes que ellos no están a gusto hacerlas, pero lo hacen para indisponer como un acto de venganza.
Uy, hermano, una persona con resentimiento tiene problemas sociales. Déjenme contarles algo que contó el doctor Adrian Rogers. Él dijo que Anna Russell, una mujer, fue a buscar una cita con el psicólogo, con el psiquiatra, hacerse un psicoanálisis. Estaba preocupada porque había matado el gato, mató su gato y le metió un golpe al marido y le dejó el ojo negro. Y dijo, no, yo tengo que buscar ayuda. Y fue y se mandó a hacer un psicoanálisis. Y en el psicoanálisis salió lo siguiente. Le dijo el psiquiatra, ya encontramos la razón de su comportamiento. Cuando ella dice, encontré porque cuando yo era niña, haciéndole preguntas, el psicólogo, el psiquiatra, le hacía preguntas, encontraron que cuando ella tenía un año de edad, la mamá le escondió la muñeca en el baúl. Se la escondió mucho tiempo. Dice que eso causó en ella algo, por aquí escribí la palabra, cleptomanía. Cleptomanía es cuando usted se roba algo que usted no necesita. Hay gente que se roba estas llaves y no las necesita, pero eso se llama cleptomanía. Entonces en el examen le salió, mira, esta cleptomanía, usted se roba así las cosas porque tu mamá te escondió la muñeca cuando tenías un año. Cuando tenías 2 años, sucedió otra cosa. Vistes besar a tu papá, a la empleada. Cuando tenías 2 años, miraste a tu papá besando la empleada. Por eso es que ahora eres tan furiosa. Has tratado de envenenar a todos tus enamorados. Ay, Dios mío. Pero ya encontramos por qué has querido envenenar a tus enamorados. Porque cuando usted era de 2 años, viste a tu papá besando a la empleada. Entonces le dijeron, cuando tenías 3 años, tenías ambivalencias, o sea, tenías muchos disgustos con tus hermanos. Y eso que te pasó cuando tenías 3 años es lo que hace que seas violenta. Entonces, cuando Anna Russell salió del psicoanálisis, salió contenta. Oh, me siento feliz. Ahora sé por qué me porto así. No era culpa mía, es culpa de lo que me pasó cuando era niña. Y se sintió feliz, imagínense. Se sintió, descansó. Bueno, al menos sé por qué maté el gato. Porque cuando yo tenía 1 año, mi mamá me escondió la muñeca. Entonces, la gente resentida siempre va a buscar algo para justificar su resentimiento. La gente resentida dice, soy así porque si supiera lo que me hicieron. Y lo defienden su comportamiento malo. Yo soy así, ya sabes por qué. Cuidado con eso, hermano. Eso no es de Dios. No puedes justificar tu pasado con tu pasado lo que estás haciendo en tu presente. Tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y de todo trauma. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo es suficiente para ayudarnos a quebrar todo trauma de la niñez y del pasado? No me vengan a decir que la sangre de Cristo no tiene poder. No me vengan a decir que la palabra de Dios no es suficiente y poderosa para sanar esas cosas que nos sucedieron hace muchos años. O sea, yo no puedo justificar mi comportamiento amargo, resentido, solo porque en la niñez me hicieron tal situación o vi tal situación. Esto que lo diga alguien que no conozca a Cristo, pero usted que conoce al Señor, está permitiendo que su pasado te mantenga en un estado de resentimiento, donde estás perdiendo tu hogar por ello. Estás perdiendo tu familia, estás afectando tu economía, porque el resentimiento afecta todas las áreas de nuestra vida. Social, emocional. Inclusive el doctor Macmillan escribió un libro que se llama Ninguna de estas enfermedades. El doctor Macmillan escribió que existen 50 enfermedades causadas por problemas emocionales.
No está diciendo que todas ellas vienen por causa del resentimiento, pero que la mayoría de estas 50 enfermedades son causadas por el enojo, la amargura, el resentimiento. Y hay gente que está enferma, no porque tengan problemas físicos como tal, sino resentimiento. En su libro, el doctor Macmillan describió lo siguiente. Dijo, el doctor John Janter, psicólogo, dijo, estoy en las manos de cualquier sinvergüenza que logre enojarme. Él, siendo psicólogo, se hizo un análisis y entendió que él vivía con enojo y que cualquiera que lo hiciera enojar podría matarlo. Ya se conocía. Y esto sucedió, según el libro del doctor Macmillan. Dice que hubo una reunión de médicos y un médico dijo algo que lo enojó al doctor John Janter, y en ese momento el doctor se enoja y cae al suelo por un infarto. Él mismo profetizó su muerte. Él sabía que un enojo lo iba a matar y lo mató. Quiere decir que el resentimiento, el enojo, causa problemas físicos. Hay enfermedades, dolores que vienen por causa del resentimiento. Yo creo que es tiempo de perdonar. Yo creo que es tiempo de perdonar, hermano. Deje de estar resentido, deje de estar hablando mal de la iglesia, mal del hermano que te ofendió. Deje de estar recordando esa traición, eso que te hicieron. Porque hoy el Señor te confronta y te dice, no estoy a gusto con eso que tienes en tu corazón. Te estás enfermando, estás echando a perder cosas importantes en tu vida. Nelson Mandela, el político y luchador social sudafricano, dijo, el rencor es como tomar veneno y esperar que mate a tus enemigos. Esto dijo Mandela. El rencor es como tomarse usted el veneno y esperar que caiga su enemigo. Es usted el que se está haciendo daño, no a quien usted odia, no a quien usted está, por quien está usted resentido. El gran escritor de Estados Unidos, Norman Vincent, escribió, el resentimiento no daña a la persona contra la cual usted mantiene esta emoción. Todo lo contrario, el resentimiento lo está comiendo por dentro de usted. Te está destruyendo a ti, no a la otra persona. Sería grosero, egoísta, si termino este mensaje sin decirles cómo ser libre del resentimiento. Sería egoísta, sería un mensaje incompleto. Estuve orando al Señor y dije, Señor, ¿cómo ser libre de algo tan terrible? Si hay gente, voy a tener gente que me va a escuchar por las redes y gente que va a estar en la iglesia que llevan 15, 20, 30, 40 años resentidos con sus padres, resentidos con la iglesia. ¿Cuántos obreros le dieron todo a la iglesia? Su juventud. Y hoy en día están enfermos. Y usted habla con ellos. Yo le di toda mi juventud a la iglesia y mire cómo me pagan. Están resentidos con el ministerio. Yo le voy a decir algo. Cuando el Señor nos llamó, Él no nos obligó a servirle. ¿Que hay injusticias? Sí las hay. Pero yo le digo una cosa. Es un honor desgastarnos por la obra. Y lo que hacemos, lo hacemos de corazón. Siervos inútiles somos y lo que debíamos hacer, hicimos. Hay gente a toda hora hablando, es que yo hice tanto y yo hice tanto. Siervo inútil eres y lo que tenías que hacer, lo que debías hacer, lo hiciste. Y te faltó mucho más. Hay gente justificándose y resentidos. Oh, la obra ha tomado mi juventud. Oh, la obra. Es un privilegio. Siervo inútil, les voy a repetirlo. Siervo inútiles somos y lo que debíamos hacer hicimos. Deja ese resentimiento atrás. Perdona. ¿Cómo ser libre del resentimiento? Antes de decirle esto, que es la última parte del mensaje, ¿quién está comprendiendo lo que Dios nos está hablando hoy? Y hay personas que hoy se enteraron que en su corazón hay resentimiento. Tú lo sabes, vives enojado, vives murmurando,
Algo te hicieron que haces que por cualquier cosa murmures. Nunca estás de acuerdo con nada. Parece que tu opinión es la verdadera, que lo que otros hacen está mal hecho. Esa reacción significa que hay un resentimiento en ti. Quizás en algún momento te ignoraron, quizás en algún momento no te hicieron caso y ahora crees que por esa actitud todos te tienen que hacer caso y tienes que llamar la atención de esa manera. Escuche cómo ser libre del resentimiento. Si puede escribirlo o al menos grábese cuando vea a una persona así. No puedes ser libre del resentimiento si no lo aceptas y si no quieres ser libre. Repito, ¿escucharon el caso de la señora Anna Russell? Ella se sintió feliz. Dijo, con razón maté el gato. Con razón. Si mi mamá me escondió la muñeca. Por culpa de mi mamá es que maté el gato. Entonces hay gente que va a querer justificar su comportamiento por lo que te hicieron. No, tú tienes que aceptar que está mal para que Dios te libere. Tú tienes que saber que eso está mal. No te justifiques por lo que otro te hizo. Acepta que estás resentido. Acéptalo. Hoy no puede salir usted de aquí. No puedes tomar la Santa Cena sin aceptar que hay ciertas cosas que te hacen hervir la sangre. Te nombran a alguien. Uy, lo mastico, pero no me lo paso. Estás resentido cuando te nombran a alguien. Cuando te nombran a esa empresa que no te pagó la liquidación. Uy, esos. Estás resentido con el jefe de esa empresa. Es fácil distinguir cuando estamos resentidos. Entonces tenemos que aceptarlo, reconocerlo, no justificarlo. Pues sí, pastor. ¿Y qué? ¿Y qué? Sí. Pero si usted supiera. Sí. Pero nada justifica tu enojo. Nada. Me gusta cuando Dios le dice a Jonás allá en capítulo 4, si no me equivoco, verso 4 de Jonás. Jonás tiene que predicarle a gente que él no quería. Gente que había esclavizado a su pueblo. Y Jonás tiene que predicarle a los de Nínive. Primero no quiso, y ustedes ya saben lo que le pasó a Jonás. No era porque fuera desobediente como tal, sino que él no quería predicarle a gente que él odiaba. Jonás odiaba a los de Nínive porque esa gente había esclavizado a los suyos años atrás. Y usted tiene que predicarle a alguien que usted odia. Y Jonás fue y predicó y se subió a una montaña a esperar cómo Dios mandaba fuego para consumirlos. Ella compró palomitas de maíz. Ya casi. Vamos, manda fuego. No mandó nada, Dios los perdonó. Espere. Y cuando Dios los perdona, Jonás se pone bravo, hermano. Pablo, y yo sabía que usted lo iba a perdonar. Yo sabía que usted era misericordioso y por eso no quería venir aquí. Y Dios le hace una pregunta: ¿tanto te enojas, Jonás? ¿Tanto estás enojado? ¿Te enojas que yo perdone a alguien? Yo que soy misericordioso y perfecto. Yo que soy justo. ¿Te enojas que yo perdone a alguien que quizás no merece? ¿Acaso tú sí mereces? ¿Tanto te enojas que Dios honre a alguien que no merece? Porque hay gente que dice: ese sinvergüenza no debería estar ahí. Yo debería estar ahí. Uy, mire cómo es bendecido. ¿Quién sabe de dónde saca esa plata? Hay gente llena de odio, de rencor, que crujen los dientes porque Dios te bendice. Y no pueden entender cómo Dios honra a alguien que cometió un error atrás. Lo que pasa es que Dios sí sabe perdonar y Dios sí sabe olvidar. El resentido no olvida, él revive y se enoja cuando Dios honra a los que ellos odian. Me acuerdo años atrás cuando muchos decían: no, la iglesia de Dios es amor, se acabó. La iglesia de Dios es amor, murió el misionero, se acabó la iglesia.
Mire cuántos problemas. No, la iglesia se acabó y aquí sigue la iglesia. Y se ponen bravos cuando ven las multitudes salvándose, recibiendo a Cristo. Se enojan porque Dios honra quizás un ministerio con muchas falencias, muchos problemas, pero Dios sabe perdonar, Dios sabe restaurar. Y hay gente enojada, porque Dios honra a lo que ellos odian. Jonás recibió su lección. No sabemos si Jonás perdonó al fin. Entonces, quiero decirle a alguien aquí: acepta que estás resentido y desea ser libre. Número 2, busque a alguien y cuéntele su resentimiento. Ay, pastor, dañó el mensaje. Estaba tan bueno. Busque a alguien espiritual y cuéntele. Sáquelo. Tienes que hablarlo. Pero no busque un chismoso. Por Dios, no busque un chismoso. Busque a alguien espiritual y cuéntele ese resentimiento que tienes contra tu papá, contra tu mamá. Quizás esa persona te muestra otra óptica. Quizás no es lo que usted estaba pensando y esa persona te puede ayudar a orar y dar un buen consejo. No es malo ir a un psiquiatra, no es malo ir a un psicólogo, no es malo. Pero si hay gente en la iglesia, con esa ayuda usted la puede recibir. Confiésalo. Dios puede cambiar el efecto negativo de la ofensa en un efecto positivo. He visto gente que ha salido del resentimiento y hoy en día ese poder del resentimiento malo lo están usando para cosas buenas. Ayudar a otras personas a salir de ese veneno del resentimiento. Dios puede cambiar el efecto. Quizás siempre vas a recordar lo que te hicieron, pero ya no va a causar ese dolor, sino al contrario, va a causar un sentimiento de ayuda para otros y de que Cristo vive y que puede cambiar y transformar. Quiero terminar con 2 versículos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 dice: echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Anoche el Señor me decía: dile a mi pueblo que me entreguen su dolor, que me den su dolor, que me lo entreguen. Que no espere que yo le haga daño a la persona que te ofendió. No esperes eso, no me pidas eso, te dice el Señor. No espere que yo me vengue solo porque tú estás odiándolo. Al contrario, bendice a tus enemigos. Hay gente que está esperando que algo malo le pase a alguien que te ofendió para usted decir: ¿sí ve cómo Dios me defiende? Lo merecía. Eso no es de un cristiano. Eso no es de un hijo de Dios. Esperar que le pase algo malo a la persona que te ofendió, que te traicionó. Eso no es de un hijo de Dios. El Señor dice: vamos, dame tu dolor. Yo lo cargué en la cruz por ti, dámelo. Entrégame ese resentimiento. Quiero sanar tu corazón porque al fin y al cabo eres tú quien te haces daño. Por eso tus oraciones no son respondidas. Ay. Por eso tus oraciones no son respondidas, porque el Padre Nuestro, el modelo de la oración, no lo enseña. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a nuestros ofensores. No espere respuesta, no espere que Dios te responda. Dice el Señor: dame tu dolor, dame ese dolor, dame esa traición, dame ese engaño, dame eso que te hicieron. Yo quiero sanar tu corazón. Y por último, Efesios, búsquenlo, Efesios 4:31. Efesios 4:31 dice, búsquenlo en su Biblia: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Más claro no puede estar.
El perdón no es un sentimiento. Nunca vas a sentir perdonar. Es una acción. Tienes que decidir. Suelta a tu agresor. Perdona. Perdona a tu papá. Pastor, pero ya está muerto. No importa. Hoy dile: Señor, te entrego ese dolor que mi papá me causó hace muchos años. Te entrego este dolor que esa persona que quizás no sé dónde está me causó. Hoy te lo entrego a ti, Señor, y bendigo a esa persona. Si está viva, la bendigo en este momento. Cuando tú bendices la persona que te agredió, el bálsamo del Espíritu Santo sana tu alma. Dice el Señor: ¿cómo te puedo escuchar? ¿Cómo te puedo bendecir si estás lleno de odio, lleno de rencor? ¿Cómo quieres ver mi gloria y mi poder? ¿Acaso ignoras que soy Dios? Dice el Señor, que conozco tu corazón. Tú vienes a mí con cánticos, con diezmos y ofrendas, pero yo estoy mirando tu corazón y estoy viendo que estás lleno de resentimiento, estás lleno de odio, estás lleno de rencor, y has dejado brotar raíces de amargura y estás contaminando a otros, porque así lo dice la Biblia en el libro de Hebreos. La amargura es como una raíz. Ella va echando raíces y usted va contaminando a los demás con tu carácter y con tu manera de ser. Me gusta que cuando dice la Biblia que José estaba en Egipto y murió su papá Jacob murió, los hermanos de José dijeron: ahora murió nuestro papá, José se va a vengar de nosotros, José nos odia. Pero de todo lo que le hicieron a José, José no guardó rencor. A José lo vendieron, le pegaron, le quitaron su túnica. Y cuando el papá murió en la tierra de Gosén, los hermanos se pusieron: ay, ahora se murió el papá, nuestro papá, y José nos va a matar. Y José se puso a llorar y les dijo: no, yo no los voy a matar. Es más, ellos le mintieron a José: José, mi papá antes de morir dijo que no nos hicieras nada. Y José dice: no se preocupen, todo lo que pasó fue permitido por Dios para preservarlos. Todo lo que pasó, Dios lo permitió para preservar vuestra vida. No se preocupen, yo los perdono. Aleluya. Jesús lo dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si la persona que te ofendió lo hizo, es porque quizás no tenía un buen conocimiento del Señor. Quizás porque le faltó temor, no tiene a Dios en su vida. Quizás esa persona lo hizo en su pecado porque no tenía la madurez. Así que perdónalo, porque lo que hizo, lo hizo en su ignorancia y en su pecado, en su maldad. Perdona para que el Señor te pueda perdonar. ¿Quién recibe esta palabra? Póngase de pie ahí donde estás, por favor. ¿Sabe qué? Mientras estoy hablando aquí, el Señor me muestra personas y usted aparenta una sonrisa, usted aparenta estar bien, pero estás tan herido. Pero dice el Señor: dame tu dolor hoy. No quiero que te vayas para la casa con el dolor en tu corazón. Lo que pasa es que esto lo estás retransmitiendo a los que te rodean actualmente, y no puede ser así. Aleluya. Levante sus manos, por favor. Levante sus manos un momento. Padre, he predicado tu palabra en esta mañana. Señor, gracias. Gracias por hablarnos de esta manera, Señor. Hay veces nos enfocamos en lo que la gente puede ver, pero no en lo que realmente tú ves. A veces nos enfocamos solo en la apariencia, en la manera de nuestro vestir, pero tú miras más allá, el corazón. Señor, si hay resentimiento en nuestro corazón, odios, rencores, quizás podemos justificarnos y decir: no tengo eso, pero tú sabes realmente que sí. Hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón. Ayúdanos a perdonar, a liberar.
Ayúdanos a entender, Señor, que estamos mal, que nada justifica nuestro desprecio, que nada justifica mi mal comportamiento, nada. Porque así como esa persona falló, yo también puedo fallar. Así como esa persona me hirió, yo también puedo herir. Quita el orgullo, la soberbia. Señor, sana los hogares que están aquí, sana los matrimonios. Señor, sana las relaciones entre padre e hijo, entre hermanos. Sana, Señor, la relación entre los hermanos de la iglesia. Porque inclusive hay hermanos que no se hablan dentro de la iglesia, están resentidos por cuestiones del pasado. ¿Cuántas personas están escuchando, Señor, a través de la radio y a través de las redes? Y hoy el Señor les ha dicho por qué están perdiendo las batallas en la economía, en la salud, inclusive por qué están enfermos. Y hoy tu Santo Espíritu, de manera quirúrgica, a través de tu palabra, ha desnudado nuestro corazón y nos has hecho ver esos resentimientos, esos rencores, esa rabia, Señor, que quizás se ha desencadenado por eso que sucedió hace mucho tiempo. Aquí hay personas que fueron abandonados por sus padres cuando eran niños, y eso lo estás arrastrando hasta el día de hoy. Y el Señor dice: yo soy tu padre, yo soy. Debes perdonar, aunque ya esté muerto, aunque ya esté muerta tu madre, aunque esa persona ya haya fallecido. Entrégame tu dolor, dice el Señor, y perdónalo. Perdónalo, porque yo voy a abrir los cielos a tu favor. Voy a bendecir tu vida. Aleluya. Mi alma te alaba. Oh Espíritu Santo, sana nuestro corazón. Mi alma te alaba. Cierra tus ojos un momento. Deje que el Señor los ministre. Deje que el Señor los ministre un momento. Deje que el Señor sane su corazón. No se distraiga. Cierra los ojos. El Espíritu Santo les está trayendo a la mente cosas importantes. No mire al altar, no mire a su lado. Usted que está por redes, cierre los ojos. El Espíritu Santo ahora comienza a confrontarnos. El Espíritu Santo comienza a sanar nuestras heridas. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Hermano, entregue su dolor. Entregue su dolor. Entregue su dolor. Dile: Señor, te entrego toda rabia, todo resentimiento. Dile: Señor, te entrego todo lo que ha dañado mi corazón. Te entrego todo grito, toda ofensa, toda traición. Te entrego, Señor, todo lo que me causa ser así, murmurador, maldiciente. Te entrego todo eso. Mi alma te alaba. Vamos, levanten sus manos al Señor.